A ver si poco a poco se instala el... Hola, Hola. qué bien. Ya. Estoy interrumpiendo. ¿Podéis continuar a hablar? Vale, ahora estamos grabando otra vez y Nora va a hablarnos un poco sobre el sistema, cómo incorporamos los estudiantes inmigrantes en las clases normales. Bien, va Nora a compartir su presentación con vosotras y vamos a tenerlo en español, porque todos aquí hablamos español, ¿por qué no? ¿Sí? Bien, Nora. A ver. Hola, buenos días. Como Lidia ya les dijo, voy a hablarles acerca de la... Es que no lo alcanzo a ver. Ahí está. Present, yes. De cómo Suecia ha intentado integrar a los... Y digo intentado porque realmente es algo muy, muy, muy difícil. Hemos tenido hay muchos problemas, hay varias cosas que hemos tenido que, pues, sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, lo primero, en el 2015 vinieron muchísimos niños sin padres aquí a Suecia. Hubo más de 35,000 niños que aplicaron para quedarse aquí en Suecia. Entonces, la cosa es que vinieron sin padres. La mayoría de estos, el 69%, fueron niños que venían de Afganistán, porque más del 22,000 niños fueron afganos o son afganos. Lógicamente, pues está el problema del lenguaje, de la integración, qué van a hacer con ellos. Entonces, ¿qué pasó después de que ya teníamos aquí a tantas personas, verdad? Primero que nada, tenían que probar que no eran mayores de 18 años, cosa que también fue muy difícil porque la mayoría de ellos no tienen papeles. ¿Cómo comprobar entonces que son 18 años o menos? Médicamente solamente se puede de dos maneras, ¿verdad? Es con los dientes, hacerles un examen de los dientes y de los huesos. Pero la cosa es que también pues tienen diferentes maneras de ser, ¿verdad? Entonces es muy, muy difícil comprobar la edad de alguien. Después de que ya comprobaron su edad, se les hace una serie de exámenes médicos para establecer qué condiciones de salud tienen. Luego se les asigna a un municipio. Se repartieron entonces estos niños entre municipios. Muchos municipios recibieron muchas de estos niños inmigrantes porque el gobierno estatal les da dinero para que puedan mantener a estos niños. Entonces, los municipios más pobres de Suecia fueron los que recibieron más niños de estos, ¿verdad? Luego se les dio podrían vivir en grupos al principio, con personas que podrían ser como sus papás, ¿verdad? Se les enseñó varias cosas. Después de esto, viven ahora solitos en un departamento, cosa que, bueno, a mí, y les dan algún dinero la municipalidad para que, pues para que vivan, ¿verdad? Después, acerca de la escuela, como Agneta ya lo dijo antes, si si eres menor de 15 años, entonces vas a otro tipo de escuelas, no vienes al bachillerato, vas a la clase internacional que se le llama. Mis hijas, vivimos en México por un tiempo antes de regresar a Suecia. Mi hija más grande nació aquí en Suecia, pero nos regresamos a México. Y cuando regresamos aquí, mi hija la más grande fue a lo que se llama la clase internacional. Ella estuvo ahí por 8 semanas. Después de estas 8 semanas, se le hizo un examen de conocimientos básicos para ver en qué grado
la podían ubicar y la ubicaron en el mismo grado en el que estaría en México, pero pues es diferente. Mi niña, la más chiquita, nunca fue a ningún lado, fue a la escuela como con todos los suecos. Entonces al principio ya estaba muy triste porque no entendía nada. Pero bueno, si tienes 15 años o eres mayor, pero tampoco tienes más de 20, vienes aquí al bachillerato, como dijo Agneta, a lo que se llama el programa de introducción al lenguaje. En este programa tienes de 2 a 3 años para completar todo lo que es la escuela primaria y todo lo que sería la escuela secundaria. O sea, del primer año hasta lo que sería con ustedes el 9º aquí. Entonces, imagínense la dificultad de estos alumnos, especialmente los alumnos afganos que nunca en su vida han ido a la escuela, porque han pasado en campamentos, porque han estado en la guerra, han estado huyendo. La mayoría de los afganos que tenemos aquí vivieron en Irak o en Irán antes de venir aquí, pero sus historias son realmente muy, muy, muy trágicas. Entonces tienen de 2 a 3 años para completar todo esto, sí, rápido. Aprender sueco también. Uh-huh. Hay que aprender sueco, hay que aprender matemáticas, hay que aprender todo. Desde lo más básico. Luego, cuando ya pudieron, aquí hay una cosa que se le llama la ley del bachillerato, porque resulta que como fueron tantos las personas que vinieron, el Departamento de Migración no tuvo tiempo de arreglar el estatus de estas personas, de todos estos niños. Entonces crearon una ley rápidamente y dijeron, ok, bueno, todos los que llegaron en el 2015, antes del 25 de noviembre del 2015, y que ya cumplieron los 18 años, tienen que, o planean. No se oye. ¿Mandé? No se oye. Creo que se congeló otra vez. Pero nosotros qué vemos. ¿Puedo hablar un poco? ¿Ya? Lo último que has dicho no lo hemos oído. Bueno, les estaba comentando que estas personas, estos niños, como el Departamento de Inmigración se tardó tanto en resolverle su situación de residencia, se creó una ley que se llama la ley del bachillerato. Y entonces las personas, estos muchachos que ya cumplieron 18 años, pero que todavía su situación migratoria estaba pendiente, podían quedarse aquí si estaban en el bachillerato. Pero estos muchachos tienen que completar el bachillerato antes de que cumplan 20 años. Y también otra de las condiciones para poder quedarse es que tengan un trabajo después de que han completado el bachillerato en menos de 6 meses. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Primero que nada, fue que rápidamente todos tenían que entrar al bachillerato para poder, estuvieran preparados o no, especialmente en el idioma. Tenían que estar ya. Esto da como consecuencia que tienen muy pocos conocimientos en sueco. Inglés es casi nulo y matemáticas pues tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Como estas personas, estos muchachos nunca han ido a la escuela, no tienen un sistema, no tienen una metodología para poder estudiar, entonces les cuesta muchísimo trabajo pues realizar todo lo que requiere escribir y hacer eso en sueco. Esto los conlleva a mucho estrés
Y desgraciadamente lo único que pasa es que pierden la motivación porque todo el tiempo se les está diciendo con sus calificaciones que no pueden y no pueden y no pueden y no están bien. Y realmente todo eso combinado para mí cuando yo tuve una experiencia con un grupo de alumnos que están estudiando para ser auxiliar de enfermeros, porque en eso pueden encontrar trabajo rápido. No es especialmente porque ellos quieran hacerlo, es porque eso se les dijo que podría llevarles a un trabajo después del bachillerato muy rápido, porque hay mucha demanda de ese tipo de empleos. Entonces realmente no es algo que ellos pues quisieran hacer, pero que se vieron casi obligados, ¿verdad? Nadie los obligó, pero pues si les pones así ese tipo de pues ese tipo de cosas en la cabeza, pues realmente entonces ellos escogieron ser auxiliares de enfermeros. El problema es el choque primero, que el choque cultural que tienen por los problemas de comunicación, ¿verdad? Entonces esto hace que, como ya les dije antes, los estudiantes tienen ya una mala actitud porque todo el tiempo les están diciendo, no, es que esto no está bien, no voy a ver el sueco, y ¿por qué no aprendes? Primero, si tienes ya pocos conocimientos y en eso todavía tienes que aprender el idioma técnico de medicina, es todavía mucho más complicado. Los alumnos no estaban, este grupo en especial, no estaban preparados de ninguna manera para estudiar este programa. La mayoría de ellos todavía tenía solamente uno de todos estos alumnos de los que les estoy hablando, solamente uno tenía todas las materias completas de la primaria. Los demás todavía les faltaba, por ejemplo, matemáticas o inglés, que todavía no habían completado de la primaria. Esto para mí fue un gran reto sacarlos adelante. Ellos tenían todos los problemas que traen detrás. Para ellos ha sido muy difícil de superar. Yo fui a un curso especial porque muchos de ellos tienen muchas tendencias suicidas, muy deprimidos. A veces no vienen a las clases por eso. Entonces yo tomé un curso especial que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental. Y sí me ayudó mucho a entender la problemática de los alumnos, y creo que, en mi opinión, se les está fallando mucho a estas personas porque los hemos dejado solos. Yo no puedo pensar que un niño que tiene 16, 17 años, bueno, hasta 18, vive solo. Si nunca, o sea, especialmente en mi modo de ser, de mi cultura, ¿verdad? Sé que yo necesito a mi mamá que me haga de comer, o a alguien que esté ahí, aunque sea. Estos niños no tienen a nadie, están solitos. Y yo creo que más que nada eso es en lo que hemos fallado, que no los hemos visto como personas. Y que cada caso es individual. Se les es un grupo y entonces todos iguales. Entonces yo creo que eso es el gran problema y es el gran reto que tenemos en realmente integrar a estas personas primero a la sociedad y luego al mercado de trabajo. Y también atender a todas sus necesidades emocionales, que tal vez deberíamos de empezar por ahí. Pues bueno, eso era todo lo que yo tenía que decir.
Y ahora sí abrimos para preguntas. Yo quisiera saber qué pasa con ¿ustedes también tuvieron inmigrantes afganos? Sí. Ujú. Hemos tenido de varios tipos y muchos vienen pues, de Siria, Pakistán, varios sitios donde hay problemas. Entonces, el otro día cuando hice yo la charla, precisamente comentaba todo esto que estás diciendo tú, que muchos de ellos, incluso marroquíes, que vienen solos, con historias muy, muy, muy difíciles detrás y que, claro, lo primero que hay que hacer es atenderles, como decías tú, salud mental, cariño, sus necesidades básicas. Muchos vienen sin saber casi leer en su país, con lo cual aprender español resulta como si fuese, yo qué sé, algo No es como que otro mundo. no tiene nada que ver. Algunos, ya digo, que ni siquiera en su país saben escribir. Yo me encuentro con chicos de la misma nacionalidad en la que unos se asombraban de que otros no supieran escribir en su país, porque tampoco sabían. Y claro, les decía yo, explícale un poco, dice, si es que no me entiende casi, utiliza el árabe, dice, si es que tampoco sabe árabe, si es que no, o sea, era una barrera continua. Entonces es lo más difícil. Y nosotros ya empezamos también en el 14 o 15, como os dije, con todos estos problemas, pero es que nosotros no hemos avanzado nada, seguimos igual. Entonces, mientras que la administración no se implique más en esto y solo diga, ahí tenéis y apañaros como podáis, esto no va a cambiar y tampoco va a terminar. Quiero decir que esto puede ir en aumento y no tenemos herramientas suficientes. O sea que en cada clase los profesores apañan como pueden, pero claro, los que le damos español para extranjeros, vale las horas, pero cuando están en clase, ¿qué hacen? Están ahí y los demás, el profesor que está ahí dentro no puede estar atendiendo a 25 o 30 alumnos cada uno individualmente y sin saber el idioma además. Así que es un lío. Aquí creo que sí se tiene ya un sistema. Y, Claro. o sea, sí, cada oficina de gobierno hace su parte, pero también se ha descuidado un poco eso de que no, se siente como que los dejan solos. El acompañamiento que decía yo el otro día, es acompañarlos en todo, en todo. Entonces, cuando terminan los 18 años, dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ni Bueno, tengo aquí, la formación, ni tengo el acompañamiento, ni tengo el respaldo de familia, ni de nadie, me quedo ahí. Es difícil. creo que nos falta mucho todavía para poder que de verdad queden integrados a la sociedad. Sí, No, mucho. no es solamente que vayan a la escuela y que les den dinero. Sino, Exacto. también sé que algunos tienen uno que le llaman aquí el Goodman, no sé cómo se dirá eso en español, como un adulto que Un tutor. los ayuda, ¿no? Pero Sí, sí, como dice, o sea, en cuanto cumplen 18, ya, ya todo, está. ya, es como si de un día para otro ya soy adulto y pues Sí, sí. hazlo como puedas. Incluso lo que decías tú, perdón, no te dejo hablar, lo que decías tú de la edad, cuando vienen con la edad no saben qué edad tienen y algunos les preguntas y te dicen, no lo sé, no lo sé, porque dependiendo de la edad que tienen, saben que se quedan ya fuera. Entonces, yo he tenido años que me decían, cumplo los años tal mes y estoy nervioso y no quiero irme y no quiero... Es una tensión continua para ellos. O sea que... Muchos de mis alumnos que vienen de Siria y de países por ahí dicen que los pueden registrar en sus países en el día que ellos quieran. Exacto. Que no tiene, o sea que y no nada más si van a venir para acá o van a ir a Europa, sino que así es el sistema. Sí, sí, Porque sí. tienen que entrar a la escuela creo que en septiembre, entonces si nacieron después de septiembre ya no pueden entrar en el mismo año, entonces sus papás deciden qué Sí. día, o sea, qué día nacieron para el gobierno. O sea, tienen siempre dos cumpleaños, el verdadero y el del gobierno. A mí me extrañaba, no lo entendía. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es Pero sí, cierto. o sea, es común. Otra de las cosas que a mí me parece que tendríamos que mejorar es este choque cultural, sobre todo para las personas que quieren ser
que quieren trabajar en el área de la salud. Como si eres musulmán, no puedes, según las reglas de los musulmanes, no puedes atender a mujeres si eres hombre. Entonces, aquí eso no funciona. Porque si eres auxiliar de enfermero o tienes que ir a todas las personas. Sí. Y entonces, yo aquí tuvimos ese problema porque aquí cuando fueron a hacer las prácticas, no podían, ese alumno en particular no podía atender mujeres, solamente hombres. Entonces, no se le dio por aprobada la práctica y ahorita estamos teniendo ese problema de que tal vez no pueda obtener su certificado para su licencia para ser auxiliar de enfermero. Sí. Es lo que yo te comentaba el otro día con alumnos que venían hermano y hermana, y cuando yo ponía música a las canciones, la niña se retiraba y decía que ya no podía, y el hermano la miraba como diciendo, no se te ocurra, hasta que ya tuve que convencerlo y decir, bueno, estáis aquí y tenéis que hacerlo, pero cuesta mucho. O sea, también eso se debe de mejorar, o sea, que se entiendan las dos culturas. Claro, pero cuesta. Uy, no, es que eso es casi como un tabú, ¿verdad? Sí. Porque eso no se dice. Claro. Y este alumno tuvo que ir con el imán para que el imán le permitiera. Le aprobara este tipo de... Claro. Sí, es complicado. Tal vez nosotros como maestros deberíamos de tomar unos cursos de ese tipo, de cómo se usa allá y cómo es aquí. Sí, lo sabemos cómo es, pero es difícil decirle, tú puedes pensar lo que quieras, pero aquí tienes que hacer lo que decimos y ya está. Te tienes que adaptar a lo que hay. Y ellos, hay algunos que sí y otros que no. Eso ya depende de la persona también. Y a mí también lo que me parece es que sí, como se ha apresurado tanto este proceso de la enseñanza, especialmente del idioma, eso los hace que sean todavía, o sea, se desmotiven mucho. Claro. Porque no entienden. Y no es su culpa que no entiendan. No, simplemente todavía el lenguaje es algo que se aprende, es un proceso largo. Exacto. No es algo que, bueno, ya de la noche a la mañana ya sé español o ya sé sueco. Y luego sobre todo estos dos idiomas, que el sueco por su complejidad a la hora de hablar, la pronunciación es terrible. Y el español, que me imagino que es un idioma tan grande. O sea, no. Claro. Y en 2 años, pedirles a estas personas que aprendan no solamente el sueco, sino todo lo demás. No se puede. Es como, no sé, me pongo a pensar que si fuera yo, ¿cómo sería? Yo lo pasé de pequeña. Yo de pequeña os comenté que estuve en Alemania con 8 años y todavía recuerdo el día que fui a la escuela sin saber nada de alemán. Cuando yo vivía en España, las niñas iban por un lado y los chicos por otro. Entré en una clase mixta, ya en choque, y de repente me sientan allí y me dicen que lea. Yo no entendía nada y me dice un compañero, que por cierto era español, menos mal, que me levantase y yo no veía ni el libro. O sea, yo estaba que no sabía qué hacer. Y todavía recuerdo que la primera palabra decía Peter. Se me quedó grabado aquello, o sea, era horrible, horrible. Y yo entiendo que mis alumnos pasan por lo mismo. Es una sensación muy mala. No, y ellos todavía con los problemas de los traumas de la guerra, de todo lo que han pasado antes, de que vienen de campos de refugiados, de que algunos de mis alumnos han venido en esos barquitos de goma, que uno que se está ahogando, o sea, todo ese tipo de cosas es... ¿Y cómo? Ya con eso tiene ya bastante, como para estar pensando en la gramática y en... Y que aparte que si no acabo esto, me echan. Exacto. ¿Y a dónde voy? No tengo ningún lugar a donde regresar. Exacto. So, es una situación muy complicada.
muy complicada. Y luego pues que las sociedades tal vez no son tan acogedoras, ¿verdad? Siempre. Exacto. Se les ve así como que, ¿no? Con desconfianza. Sí, sí. Lo que viene de fuera parece que siempre es peor que lo que tenemos dentro. Sí. Ya Y ves. depende del lugar de procedencia. Claro. No está bien considerado lo mismo de un país que de otro. Ah, no, claro, ¿no? Si llega un alemán a España, ¡ay, qué bienvenido! Sí. Exacto. Que si llega un centroamericano, pues hello. Sí, sí. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Y además ya se supone que dependiendo de dónde vienes tienes un nivel intelectual u otro. Algo asombroso. Solamente por haber nacido ahí. Exacto. Claro. ¿Quién sabe por qué? Entonces sí, son muchos detalles que todavía faltan. Muchos. Y realmente, desgraciadamente, nosotros nos toca solamente ni siquiera decidir, porque los políticos deciden según como les parece y nunca han estado en la realidad. No. Claro. Te dicen que atiendas a toda la diversidad, pero ahí está. ¿Y cómo? ¿Con qué? Recursos monetarios aquí creo que sí existen, pero pues... Aquí no. Aquí ni eso. No hay nada aparte, que yo sepa por lo menos, no hay nada aparte destinado a esto. Nada. Simplemente lo incorporas en el centro y con lo que tienes de material y personal lo haces y ya está. Y ya está. Ajá. Pues bueno, si tienen algunas preguntas, pensamientos. Yo quería decir que tengo un ejemplo que es bueno, que no acabamos solo con lo malo. No. En mis clases de español he tenido algunas chicas, dos de ellas estaban en el proyecto desde hace 2 años, Simel y Urmía, quizás te acuerdas de ellas. Sí. Chicas maravillosas de Siria que aprendieron el idioma en tiempo muy corto. Estaban tan interesados en español que querían aprender y aprender más y más y más y les fue muy bien, muy rápidas eran también. Entonces que hay esos niños que también reconocen qué oportunidad les ofrece ese sistema y que lo aprovechen de todas maneras. Quieren más, solo como SpongeBob, como digo yo. Es como esponjas, sí, solo que todo. Y muy buenos alumnos con buenas notas, les sale mucho trabajo, claro, porque a ellos no es tan fácil todo eso. Pero ellos que tienen como un poco más de educación detrás de sí y eso, aprovechan esa oportunidad porque todo es gratis. No tienen que pagar por libros, el Estado les ofrece comida para venir a la escuela y todo eso les parece maravilloso comparado con la situación que tenían antes. Entonces, que lo aprovechen de todas maneras. También tengo ese año un chico así, que es también de Siria, también muy interesado en español, que quiere más y más. Y eso es tan bonito a ver, que puedes dar más, que puedes ofrecer más, porque tienen tanta motivación. Y eso es el otro lado. Entonces, que no tenemos muchos alumnos así, pero existen. Sí. Quizá me parece que lo mismo con vosotros, ¿no? Igual. Ya os conté el otro día que ha habido varios alumnos, pero uno en concreto, en un trimestre, bueno, yo me quedé y dije, no es posible. Asombroso. Pero era por el interés que tenía él, está claro. Sí, interés suyo. Y me parece que ese es el problema, que esos alumnos que vienen con dificultades mentales, con historias horrorosas, que ellos tienen otras cosas para pensar y no tienen tiempo para eso. Pero si eso se arregla, si de una manera se les ayude con su salud mental, quizás les saldrá fácil después, ¿no? Es Pero es fundamental. algo que nosotros como profes en la escuela no podemos hacer. No. Ese es el problema. Sí.
No tenemos medios suficientes para solventar lo básico y a partir de ahí ya hacer lo demás. Sí. Que es lógico. Sí. Muy bien. ¿Tenéis más preguntas? Yo quería continuar con la mesa redonda, donde también como escribí algunas preguntas que podemos hablar y discutir juntos. Vale. Vale. Entonces, que puedo compartirlo con vosotros, entonces podemos quedarnos y continuar a hablar solo un poco más Sí. sobre el tema. Dadme solo un segundo, que lo encuentro y que quizás funciona ahora. A ver. Aquí y aquí está. Porque sí, también escribí las preguntas ambas en español y en inglés. A ver, eso no necesitamos ahora. A ver, esa puedo compartir. Mesa redonda, sí. Es una mesa redonda. A ver. Aquí no hay mesa redonda, son por cuadradas. Es verdad. Ahora por compartirlo. A ver si me deja esta vez. Ya, screen. No, sure. Ese. Gottfried, seguro quiere hablar conmigo. Bien, ahora veis las preguntas, ¿no? Voy a intentar. Sí, pero se ve bien. Y luego acá nada más en el... Si me deja. ¿Sí o no? No, pero no quiero eso. No me lo deja de hacerlo de manera de pantalla completa, pero podemos verlo de toda manera así, ¿no? ¿Va bien? Se ve la mitad. Algunas cosas no se ven. Quita lo de la izquierda. Lo del lateral. Lo del lateral izquierdo. Que se vea solo la diapositiva, solo la presentación. Ponlo en presentación solo. Pero no me lo deja. Hace un momento lo tenías. Pero es que yo lo hice en Ahora. Otro programa. Ahora. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Mejor? Vale, entonces. Nora, ¿puedes tomar la primera pregunta? Y yo voy a hablar con Gottfried por un momento. Entonces podemos continuar. Tomas tú también, Clara. Okay. ¿Los estudiantes inmigrantes tienen el mejor o peor desempeño en la escuela? ¿Y de qué depende? Pues lo hemos dicho ya, yo creo. Depende de su historia y todo, ¿no? Es que depende de lo básico. Sí que, Pilar, y todos los que estáis ahí, yo creo que sí que se observa, se ha dicho desde luego, los inmigrantes que vienen con una familia. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ahora en menor número, pero muchos inmigrantes de Rumanía. Y los que vienen con su familia, la familia se instala y tienen otra, digamos, tienen otro equilibrio. Entonces, eso se acompaña un poco en el instituto, que no quiere decir que sean buenos alumnos académicamente, pero bueno, es otro, no sé cómo decirlo, otro sistema, ¿no? ¿Verdad? De adaptación y todo eso. Algunos de más. Algunos sí, se han adaptado también, que se hacen los reyes. Luego lo que ha dicho Nora y lo que dijiste tú también, Pilar, los que vienen con un trasfondo detrás, pues claro, es muy difícil que desempeñen su labor académica pues como nosotros quisiéramos. Exacto. Pero es que bastantes problemas tienen, como habéis dicho ya. Muchos. Yo he conocido poco en este ámbito, pero por ejemplo, los de Rumanía, los de Polonia, los marroquíes, pues digamos que marroquíes o bueno, árabes en general, los que tienen mejor rendimiento de lo que yo he vivido y he conocido, los de Polonia. Siempre. Los de Rumanía, algunos. Pero bueno, saben muy bien adaptarse, muy bien, pero Polonia, Ucrania, todos estos chicos, pues sí que se desarrollan mejor en el ámbito académico. También los palestinos y argelinos también suelen dar más. Sí. Creo que también aquí cabe destacar que
estamos hablando de estudiantes inmigrantes que apenas llegaron, pero aquí en Suecia hay dos clases de inmigrantes, ¿verdad? Los que son nacidos en Suecia, pero sus papás son inmigrantes. Sí. Aquí en las estadísticas a esos alumnos todavía se les considera como inmigrantes. O sea, si tus dos papás nacieron en otro país, Sí, sí. eres inmigrante. Y eso, aunque tú seas nacido aquí. ¿Pero Inmigrantes. no tienen nacionalidad? Sí, son suecos. Pero en las estadísticas del Ministerio de Educación siguen siéndose considerados como inmigrantes. Si mis hijas no tuvieran papá sueco, también serían consideradas inmigrantes. Ya. Curioso. Es muy curioso, porque ya eres nacido aquí, o sea, ¿cómo? Claro, se supone que eres de allí. No, pues no. Sí, es también otra cosa, eso que Nora está explicando, que todos somos suecos, pero no. A medias. Ya. Sí. Entonces, de primera y de segunda, ¿no? Primera y segunda. Sí. Clases de estar sueco o ser sueco. Niveles de su. Sí. Y eso es muy interesante desde el punto de vista, pues desde todos los puntos de vista, sobre todo cómo se ve la gente en la sociedad. Claro. Yo tenía esa experiencia a venir aquí y empezar, tener clases y todo en inglés, y entonces estábamos hablando de racismo y todas esas cosas en la clase de inglés. Y unos de los alumnos suecos me dijeron, ay, que esos inmigrantes, y querían decir algo. Entonces yo les dije, pero espera ahora, yo también soy inmigrante. No, tú no. No es la misma cosa. Estamos hablando de eso, del estatus de ser inmigrante. Sí. ¿De dónde vienes? Como habéis dicho antes, si eres de Alemania, si eres de Europa, no es lo mismo. Son ellos allí, no tú. Sí. Y eso es algo en la mente de los chicos, claro, también, no solo de sus padres, ¿no? Claro, depende de muchas cosas y no podemos generalizar y decir que todos suecos son así. Pero me parece que siempre trata un poco de la política también, y que tenemos esos partidos nacionalistas que están tomando más espacio en toda la Europa, ¿no? Y entonces eso se siente y tiene que ver, claro, con esta ola grande de inmigrantes que vinieron en 2015, ¿no? Sí, exacto. Y que creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta de si los estudiantes inmigrantes sienten que pertenecen. Algunos sí, algunos yo creo que están muy integrados, ya como decía María José, los rumanos sobre todo, incluso ya no hablan ni siquiera su idioma en casa, hablan español, que yo me asombra, digo, ¿cómo es posible? No, hablamos español en casa. O sea que ellos se sienten más integrados. Otros... Y los de Bulgaria, Pilar, también. También. Los de Bulgaria, les preguntas que lean en búlgaro, que hablen en búlgaro, no lo saben. Yo quería decir, sí, para añadir de Pilar, yo tengo una amiga que está casada con un chico rumano y tienen una niña que tendrá ahora unos 9 o 10 años y la niña no sabe hablar rumano y el padre no quiere que sepa rumano. Exacto. Muy curioso. Ellos quieren que sean españoles, totalmente españoles. Sí. Las cosas muy, muy raras. Sí. ¿No tendrá que ver con que entonces si quieren que la nenita sea aceptada como española y que no tenga el estigma de que, bueno, que es extranjera? Pero es que es extraño porque tú puedes hablar español perfectamente, ser española y también tener tu cultura rumana y tu idioma. Yo creo que deberían conservarlo. De hecho, yo a mis alumnos se lo digo, hacéis una tontería, conservar idioma y cultura. Cuanto más, mejor. Eso es lo que nos enriquece, que tenemos esas. Claro. La diferente, podemos comparar, claro. Exacto. Yo creo que ellos lo viven como un estigma y ni siquiera quieren saberlo en clase cuando les dices a los alumnos,
en inglés, por ejemplo, venga, podéis decir esto en otros idiomas y no quieren. Aunque saben decirlo en búlgaro, no quieren porque les estigmatiza y dicen, no, yo ya el búlgaro ya no lo hablo en casa, ya no quiero, no quieren, quieren ser españoles y que no se les tenga... Y el apellido a veces incluso para ellos es como una marca que le gustaría cambiar, yo creo también. Ellos quieren ser españoles y pasar desapercibidos total en el sistema. Es una pena porque pierden su cultura, pero es así. Exacto. Claro, pero es que socialmente y políticamente se han marginado tanto que claro, se siente así, aunque queramos integrar, es que yo los entiendo perfectamente porque siempre están señalados por alguna cosa. Y es difícil. Sí, pero ese aprendizaje del idioma tiene que ver con vosotros también habéis dicho con qué idioma hablan en casa. Claro. Y aquí tenemos el problema que los alumnos o los chicos hablan sueco y lo hablan bien, pero los padres no. Y entonces los chicos están ayudando a los padres, yendo al doctor, a todas esas cosas, traduciendo, ayudando de todas maneras a sus padres porque los padres no hablan nada. Aquí también. Aquí también. Es también un problema grande, entonces que se ve que no pueden avanzar tanto porque tienen que, como en bagaje, tienen sus padres y no al revés, ¿no? Sí, actúan como adultos para sus padres porque sus padres no saben. Tomás. Sí, también es malo por sus padres porque nunca van a aprender sueco de esa manera. Otra cosa es que teníamos antes como... No sé si se escucha, Tomás, ¿no? Medias. A medias. Para acá. Ven para acá, podemos cambiar. Había como dos ollas, Dos olas. Olas, disculpa. En los 50s, 60s fueron muchos italianos aquí a Suecia, por ejemplo, y durante esa época había mucho trabajo aquí. Entonces, si entran directamente, no había nada de educación para inmigrantes o algo. Entran directamente a Volvo, a Scania, a esos empresarios. Y luego, entonces, se aprenden el sueco allá en el trabajo. Igual en los 70s, creo, cuando llegaron muchos de Finlandia también, que no sabía sueco, porque en Finlandia hay mucha gente que sabe sueco, pero otros que no saben. Ellos entran también directamente a trabajar. Y durante estas épocas del 2015 y tal vez antes y ahora, ya no hay mucho trabajo. Es otra cosa que afectan ese modelo de... no hay tanto esos tipos de trabajo industriales. No industriales, no. Y esa es una cosa que está un poco peor ahora para los jóvenes, pero también para sus padres, ¿no? No sé si es igual. El mercado del trabajo ha cambiado. Sí. No sé si es igual allá en España, ¿no? Pero... Sí, no hay trabajo. No, sí. Es una pena. Sí, es que el mercado del trabajo ha cambiado tanto ahora que tienes que tener algún tipo de educación para poder trabajar, ¿no? No es lo mismo que antes, que solo tienes que aprender a hacer esa máquina y entonces lo puedes hacer por toda la vida. No funcionan cosas de esa manera, ¿no? Entonces que eso también afecta muchísimo cómo se incorporan los padres, por ejemplo, de esos chicos. Sí. Claro. Y es que se va a lo cómodo. Es que lo que ha dicho Pilar, si tú vas a un país que no sabes nada, lo pasas tan mal que necesitas, bueno, pues si tienes a alguien, un hijo, quien sea, que te ayude, es que es lógico. Entonces, yo me pongo en esa tesitura y digo, madre mía, qué mal se tiene que estar en una situación así para trabajar, para cosas básicas que, bueno, comprar, no sé. Ir al médico. Ir al médico, sí, esas cosas. Claro, que son prioridades que uno tiene. Entonces, rellenar un documento, una matrícula, cualquier petición a un banco, cualquier cosa, es que... Sí.
Y también otra cosa es que también esa gente que quizás sea educada, que viene de otros países. Por ejemplo, en Suecia tienen que hacer su carnet de conducir otra vez. Porque solo si no es en Unión Europea, no lo reconocemos. Aquí igual. Tienen un año pueden conducir con su carnet viejo, pero después de un año tienen que hacerlo de nuevo. Tú también tenías que hacerlo. Y cuesta mucho dinero. Y cuesta muchísimo, claro, que esa es otra cosa también, que sale es mucho más difícil porque eso cuando no eres como de la Unión Europea, eres como, sí, de segundo grado. Sí, de alguna manera, ¿no? Tienes que hacer todo de nuevo. Por ejemplo, tenemos muchos inmigrantes también que vinieron con sus padres, que padres sean educados, que son médicos, que tienen profesiones buenas, pero tienen que aprobar todos los exámenes para tener sus calificaciones otra vez para empezar a trabajar, y eso cuesta mucho. Y claro, tienen que aprender el idioma también. Entonces están choferes de taxi o de camión. ¿El qué? Casi siempre entonces. Para ser chofer. Pero fíjate, además hay una cosa añadida. Yo he tenido alumnas que su madre era médico en su país y cuando lo decía en clase yo preguntaba, ¿cuál es la profesión o tal? Mi madre es médico y enseguida los alumnos españoles, uy, ¿y cómo está aquí si es médico? No me lo creo. O sea, ponían en duda de que en su país pudieran ser médicos y que estuviesen aquí en España para cuidar viejos o para cuidar niños o para lo que fuese. Es asombroso, o sea, poner en duda algo que tú sabes que es cierto, solo por venir de otro país. O de República Dominicana o... Sí. Sí, entonces que eso es muy, muy difícil. Hay, claro, ejemplos buenos. Nosotros sabemos esa familia aquí que son doctores, toda la familia que vienen de Afganistán, por ejemplo, y pudieron sacar sus certificados y continuar a trabajar y eso. Pero me parece que son excepción, que no son la regla. Sí. Claro. La primera vez que vine a Suecia, en el 99, me tuve que inscribir en el curso que se llama Sueco para Inmigrantes. Yo también. Y tenía muchos, en esa época vinieron muchas personas de Irán, de Irak. Entonces, mis compañeros, algunos de ellos eran ingenieros nucleares y físicos, matemáticos y todo eso, pero pues aquí realmente no. La última vez que encontré a uno de esos compañeritos, maneja un camión de los de transporte público. Sí. Es una pena porque tienen quizás muchas competencias también que pueden hacer muchas más cosas, pero sí, es que no pueden alcanzar. Exacto. Y aquí en España pasa igual. Los inmigrantes, aunque tengan esas profesiones, pues son los trabajos que, entre comillas, muchos españoles no quieren. En líneas generales. Sí, es lo mismo aquí. Si os parece, podemos continuar con pregunta 3. Dice que ¿quién proporciona información a los padres inmigrantes sobre las opciones de escolarización disponibles para sus hijos? Y cuando vienen, ¿tienen esa información? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace eso? Y se puede hacer más de esa manera, porque aquí, como Agneta lo explicó en la mañana, vienen, el municipio se hace cargo de ellos y entonces como los incorporan en el sistema, pero no es siempre que los padres entiendan tampoco cómo funcionan las cosas. Claro. Entonces, que ese es un trabajo donde hay que trabajar mucho porque... por ejemplo, si tenemos citas con padres cada semestre, por ejemplo, hablar de los resultados de los alumnos, a menudo tenemos que tener un traductor, porque los padres no hablan nada y nosotros no sabemos siempre si el alumno está traduciendo lo que estamos diciendo. Entonces, esa es otra cosa también que pasa, es que hay que tener un traductor o hay un sistema que tenemos
llamada con una compañía en Estocolmo que son traductores y son con nosotros por teléfono. Entonces, como en una conferencia, funciona de esa manera si no tenemos traductores para cada idioma, claro. ¿Cómo se resuelve eso en España? ¿Tienen la información los alumnos, los padres, o cómo lo entienden a ellos? Nosotros, el que sabe algo de español, pues por la plataforma Papas, que nos comunicamos cada vez que queremos, pero muchos no saben, ni siquiera saben meterse en internet. Con lo cual, la mayoría de las veces, a lo mejor tienes la suerte de que una tía que lleva aquí más tiempo se acerca al centro, habla contigo, habla con el muchacho, luego se lo dice a su hermana o a su hermano. Fatal. O sea, muchas veces... Depende de suerte, no depende de un sistema. Exacto. Sí, aquí, sí, como Agneta dijo esta mañana, se los atiende a ellos cuando vienen, eso sí, y se les explica cómo funcionan las cosas y todo eso. Y claro que los padres tienen que tener contacto con la escuela si los alumnos no tienen 18 años, pero cuando los alumnos, y nosotros tenemos alumnos en el año segundo que tienen 18 años, cuando cumplen 18, los alumnos deciden por sí mismos si quieren que los padres están o no. Y muchas veces no lo quieren. Y nosotros no podemos hacer nada. Ya. Eso es otra cosa también, que por la ley no deben que estar los padres, entonces que los alumnos deciden y es otro problema. Si no les va bien en la escuela, nosotros no podemos hacer nada porque son ellos que deciden. Claro. Está complicado para todos. Sí, bastante complicado la situación. ¿Y en España vosotros tenéis que tener citas con padres o como...? Todos, con los españoles y con los extranjeros. Tenemos, sobre todo los tutores, pero tenemos una hora semanal para lo que necesiten o padres o nosotros. Esa hora está estipulada para padres. Entonces ellos pueden venir si tienen una pregunta, pero no es obligatorio. Mira, ahora mismo, Lidia, estoy yo en hora de atención a padres y mira lo que estoy haciendo. Y estás sola, ¿no? Es una hora complementaria, todos los profesores la tienen en su horario, en horario de mañana, claro está, en el horario lectivo, y estamos, pues si viene un padre sin avisar, lo tienes que atender. Lo más normal es que pidan, ¿esto que se oye? ¿Soy yo? Lo más normal es que pidan cita previa, ¿sabes? Para estar un poco preparado, tú poder hablar con los profesores y tal, porque nosotros que no disponemos de tiempo para hablar con los profesores, que muchas veces ese es el problema y lo tenemos que hacer a través del sistema informático, escribiéndonos y contándonos cosas de los alumnos. Pero es muy duro cuando te vienen sin avisar, y lo hay, ¿sabes? Los hay y eso es difícil porque a veces pues no sabes todo del alumno, el tutor lo ve. Yo que soy tutora y doy una clase que tienen 2 horas a la semana, imagínate lo poco que los veo yo y el poco seguimiento que les puedo hacer. Entonces es un poco la asignación de las tutorías aquí en España no está tampoco muy controlada. Es un poco, se reparte por departamentos donde van quedando horas que no cubren el horario de todos los profesores y bueno, y no es una categoría profesional, decir, bueno, pues eres tutor, esto está contemplado en tu nómina, ¿vale? En el salario, esto te ayuda a un desarrollo profesional, ¿qué va? Nada, simplemente cualquier profesor puede ser tutor y dependiendo de las necesidades del instituto. Y ya está, así tal cual. No sé si lo he explicado bien, chicas. Muy bien. Pero más o menos... Muy bien. Te lo comes y te lo guisas. El único que me suena diferente, es muy diferente aquí, pero lo único que me suena diferente es que en las horas escolares, pero si los padres trabajan, entonces que no pueden acceder. Ese es el problema, ¿no? Porque es al mismo tiempo. Se supone que les dan permiso. Sí, en el trabajo. En algunos trabajos tienen permiso para eso. En otros, pues... Pero es común, no. No es en todos. A mí lo que que tienes eco. Tienes que decírmelo. A mí lo que me parece extraño. No me parece que te escuchan ahora. Tienes que venir. No va con los micrófonos.
A mí lo que me parece extraño y que aquí jamás pasaría es que alguien venga sin avisar. No, jamás. No, aquí sí hay eso. Bueno, si yo tengo que ir a casa de los abuelitos de mis hijas, hay que avisar. No puedo nada más llegar así como así. Entonces, no, eso nada. Nora, como buena hispana que eres, es propio de nuestra cultura también. Ya lo sé, pero aquí eso no. Y eso de que, entonces, por eso siempre estamos preparadas para cuando vamos a tener una junta con los padres de familia, porque claro, es una cita previa y tampoco es en horario de la escuela. Ese es un horario que tenemos aparte y eso no lo pagan pues no es exclusivamente que nos pagan eso, pero por ejemplo, nos lo dan nos dan un día tal vez, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si vamos a tener juntas en la tarde, tal vez no lo dan en un día de vacaciones. Qué bien. Oh, qué bien. Uh-huh. Aquí nos lo quitan. Aquí nos lo quitan. Porque... No laboralmente Suecia está muy desarrollada. El poder sindical en el profesorado, os lo tengo que decir claramente a todas, tiene mucho poder en Suecia, ¿verdad, Lidia? ¿Verdad, Nora? Claro. Todo tiene que estar acordado con los sindicatos. Ellos defienden mucho su labor. Cualquier trabajo que asumen en la escuela extra está cobrado, ¿vale? Y bueno, eso hace que el prestigio sea muy elevado. También es cierto, pues, que cada uno puede dar varias materias, o sea, y tienen unas exigencias diferentes también a nosotros, que dan un profesor da varias materias, tiene que estar capacitado y licenciado para varias materias, pero en cualquier caso sí que es verdad que los derechos laborales en Suecia son, en general, en todas las profesiones son más altos, pero también en la nuestra, y tiene mucha fuerza el movimiento sindical, cosa que en España va perdiendo cada vez más. Y es un movimiento de presión. Ya me lo explicó Lidia, que cualquier cosa que le pase a un profesor es que, o sea, los colegios, fijaros, trabajan como empresa realmente y convenian con sus trabajadores. Entonces, tienen mucho, no sé si me entendéis, no son funcionarios. Entonces, tienen mucho poder. Porque aunque sean públicas, ¿verdad, Lidia? No sois funcionarios. Explicarles eso. Eso es muy interesante. Yo, como es tan diferente a nosotros... Como funcionarios. Lo que pasa es que aquí aunque las escuelas sean del gobierno, nosotros estamos, no entiendo como que funcionarios, como que tienes una plaza en el gobierno. Sí. Exactamente, sí, así es. Ajá, así no, aquí no tenemos, no hay ese sistema de plaza. Ya. En México también hay sistema de plazas y hay que... puedes hacer muchas cosas para obtener esa plaza, ¿verdad? Es así, aquí es el funcionariado, hablamos del colegio público, ¿eh? También existen los colegios concertados y los colegios privados. Esos no, esos elige cada equipo, cada gestión, cada equipo directivo de esos centros elige a su profesorado. Pero aquí no. En lo que es la pública es un sistema de acceso nacional, aunque cada comunidad autónoma hace el suyo. Y bueno, estamos sujetos a una serie de reglas y una serie de normas también, claro, entonces ahí pierde un poco el poder de la negociación, ¿me entendéis? Claro. Pero volviendo al tema, ¿qué opinan ustedes? ¿Es mejor integrar a los estudiantes en clases convencional directamente o que aprendan primero el idioma? Aprender el idioma. Que aprendan el idioma. Es que es fundamental. ¿Y piensan que es igual para todas las edades o varía porque por ejemplo mi hija la más pequeña, ella nunca ha ido a clases de idioma. Ella tenía 4 años, claro. 3 o 4 años cuando llegamos de nuevo a Suecia y no, o sea, ya rápido le echaron ahí. Es que es distinto. Es distinto. Y luego, cuando son muy pequeñitos, yo creo que se adaptan antes y son capaces, aunque lo pasen al principio un poquito mal, son más capaces de cogerlo enseguida, que cuando ya tienes unas edades mayores. Aunque tampoco estaría mal que al principio los cogiesen aparte un poquito hasta que cogiesen lo básico y luego ya, pero no es igual de mayor.
En Suecia no creo que sea, no hay ningún tipo de rutina acerca de los niños pequeños. Siempre son las rutinas establecidas ya son para niños más grandes y sobre todo la rutina más establecida es la que son de los 15 y más arriba, de mayores de 15 años. Porque mi hija también llegó cuando tenía 7, 8 años y como les digo, 8 semanas y luego a la escuela normal. Pues, Lo bueno es que como sí sabía inglés, pues con eso se defendía. Claro. Pero pienso en otros casos. En la clase donde estaba ella eran niños, también había un polaco, había algunos niños de Siria, y pues ellos sí lo pasaron. El problema es que cuando les hicieron el examen de conocimientos, muchos de esos niños no quedaron en los grupos adecuados de la edad. Entonces también eso es un poco... Claro. Porque, por ejemplo, si tienes 15 años y te ponen en 4º, 5º grado, es así como que, ojalá, digo yo. Hay que afinar más en esto. Está todavía muy poco trabajado. Nora, tu hija pequeña, ¿cuánto tiempo tardó en aprender el sueco? Cuando llega con 4 añitos, ¿cuánto tiempo tardó en aprender? Ay, que será como o sea, bien, entendió casi desde el principio, pero pues que será que empezó a hablar y ya no se sentía tan incómoda en el sueco, como 1 mes y medio tal vez. Madre mía. Pero les ayudó mucho que hablaban inglés, porque del español al sueco sí es un gran salto, pero del inglés al sueco, más o menos. Y también ayuda mucho que, por ejemplo, todas las personas con las que nosotros convivimos son suecas. Claro. El idioma siempre es todo el tiempo. Aquí el problema también de los inmigrantes es que cuando van a su casa ya no hablan sueco. Claro. Se acaba esa conexión. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando regresan de las vacaciones de verano, muchos alumnos están así como que, ¡ay! ¿Qué le pasa? O sea, ya olvidaron un poco del... Claro. Sí, no hay inmersión total, claro. El problema es que en casa tienen sus programas de televisión de Siria y no ven programas suecos, no escuchan a la radio sueca, noticias, no saben nada. ¿Tampoco inglés? Normal. Y ese es el problema, que en casa sí tienes, y hoy en día es posible, claro, tener todos tus programas en la tele de tu país, no tienes que tener la conexión. Y por eso ahora salto al otro tema, pero por eso tuvimos tanta corona al principio, el primer ola, porque los inmigrantes no se entendieron. En Estocolmo y esas partes muy grandes, es que eso es lo que pasó al principio, es que después de que el gobierno se dio cuenta que esa gente no ve la tele, no entienden qué está pasando, vamos a traducirlo todo porque hay esas partes en las ciudades grandes donde viven juntos como más o menos y que no se enteran de nada. Tienen sus propias tiendas, todo, o sea, como una pequeña comunidad. Muy segregadas, muy segregadas. Y eso es también algo de que hemos hablado antes, que se segregan por sí mismos. Claro, una razón es que quieren estar con otra gente que entienda su idioma y su cultura, pero no se hacen un favor. No, en absoluto. Así no se integran. Una solución que el gobierno sueco tuvo por eso es que como al venir tanta gente en 2015, que ponerlos en esas municipalidades, comunidades diferentes que cubren toda la Suecia, que no van solo a un sitio todos. Mejor. Eso es algo que quizás ayudó un poco, por lo menos. El problema de cuando los repartieron también así es que los reparten en ciertas partes de los pueblos.
O sea, no los reparten en todo el pueblo, sino aquí, allá. Y, no. Sí. Dicen, mis chicos me dicen, mis alumnos me dicen a mí que yo vivo en el gueto. Yo no lo sabía. Yo no me di cuenta. Porque Bolivia es un gueto. Me dicen, y yo, ¿y qué? Yo no me enteré. Claro, porque es más fácil obtener un apartamento allí. Claro. Eso, y yo no me di cuenta, es que no tuve ni idea que es un gueto, pero me dijeron. Sí, es un gueto, sí, no es un gueto verdadero, claro. Pero sí. Y ese es el problema también. Nosotros cuando regresamos también, o sea, no vayan a vivir ahí no feo. Ya. Ahí no viven los suecos. Sí. Sí, está pasando también en España, que llegamos a un punto en que van a alquilar pisos y como vean son extranjeros de cierto tipo, dicen que no se puede alquilar. O sea que pasa en todas partes. Es muy difícil. Pero... Tienes que venir. Ahí viene Tomás, que nos va a dar su opinión, como sueco. No, sí, pero eso es porque nosotros, toda la familia, somos de Estocolmo y mi esposa es del sur, de la costa este, y entonces cuando trasladamos aquí a Vimmerby, sentimos también como inmigrantes, más o menos, porque entramos en un pueblito chiquitito allá afuera de Vimmerby y la gente allá todos sabían, las otras son ¿cómo se llama? Cusinas, amigos, primos, así, ¿no? Claro. Y nosotros somos una familia dentro de un... También sentimos como un poco como inmigrantes, de una manera, pero sabemos sueco, ¿sí? Todo eso, pero eso es afuera de las ciudades grandes, entonces creo que es mucha gente que están pensando así, ¿no? Es que aquí todos se conocen y saben de la vida de todos. Sí, hace sus raíces abajo, ¿no? De años y nosotros no sabíamos las reglas normales, así, ¿no? Pero ya ahora todavía no somos gente de Vimmerby, pero la gente aquí, claro, están saludándonos en la calle. Bueno. Seguimos. Puedes continuar con 5. 5. Que abiertas están las escuelas a la diversidad étnica. Ajá. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? No sé, ¿qué dicen? Podemos dar la palabra a las españolas primero, me parece. A ver, las escuelas, las públicas están abiertas sí o sí. No te preguntan si quieres o no que vengan chicos extranjeros. Reparten como ellos quieren, la administración quiere y ya está. En la privada no suele haber mucho. Si son extranjeros son ricos, seguro. Hay como una diversidad dentro de estas escuelas, entonces. Sí, mucho. Sí. Mucho. No sé si es... Bueno, un poco igual aquí que pienso yo. También las escuelas privadas tal vez no tienen tan muchos inmigrantes. Seguro. No. Seguro no sé exactamente, pero... La cosa aquí es que en Vimmerby nada más hay 2 escuelas y las 2 son públicas. Pero en ciudades grandes como Estocolmo, que sí hay escuelas privadas, sí no creo que haya alumnos extranjeros. Algunos. Tal vez algunos, pero como dicen ellas, son de otro. Sí. Y eso también se estuvo hablando mucho acerca de la segregación, porque en las partes, en Estocolmo, donde viven solamente extranjeros,
las escuelas también tienen pocos recursos y muchos problemas. Ahora también está el gran debate de lo que pasó con los exámenes PISA, que ahora dicen que Suecia hizo trampa, porque escogieron solamente escuelas de donde los padres tienen un alto nivel socioeconómico. Y entonces por eso pues los resultados salieron un poco más. Se levantó el resultado. Se levantó el resultado. Normal. Entonces sí, yo pienso que sí existe la desigualdad en las escuelas, sobre todo en las ciudades grandes donde el nivel socioeconómico es muy diferente, ¿verdad? O sea, sí hay grandes diferencias en el nivel socioeconómico. Aquí en este pueblo, pues no, y pues como si nada más hay 2 escuelas, no puedes ir a no hay gran opción. Hablamos de los alumnos y cómo ellos aceptan esa diversidad étnica. En general yo creo que bastante bien. Hay algunos que a lo mejor tienen, pero yo lo que veo en general, creo que bien. No sé, ¿vosotras qué opináis? No, en nuestro centro hace un par de años había 14 idiomas diferentes, 14 nacionalidades diferentes y problemas de convivencia no ha habido prácticamente. Hombre, puede haber algo, pero nada, no. O sea, muy bien. Y es lo que antes decíamos, la diversidad enriquece. Tiene muchísimos déficit en cuanto, pues claro, enseñar un idioma, lo que ha comentado Pilar, no tenemos medios, a lo mejor no nos apoya la administración, no nos facilita, pero bueno, es una riqueza para nuestro centro, pues yo lo vivo así, como una riqueza. Es bueno, muy bueno. Bueno, yo si queréis os cuento mi experiencia. En Londres yo sabía el idioma, había acabado filología inglesa, hablaba inglés, pero claro, yo tenía mi acento. Y empecé a trabajar en un colegio de primaria inglés de Londres. Y empecé a trabajar como ayudante de idiomas. Y los niños que eran de otras nacionalidades, claro que había como hay como una familia, de los inmigrantes a nosotros nos miran raro. Pero no, aunque domines el idioma, siempre te miran como las personas que tienen un alto nivel cultural, las profesoras, claro que me valoraban como una española que venía a trabajar allí. Os puedo decir que las que estaban como yo, de ayudantes, que eran inglesas y no tenían esa cultura ni tenían carrera, a mí me veían como que estaba quitando un puesto de trabajo y era un ayudante con acento que estaba dando clase a niños, con les estaba enseñando el acento perfecto inglés. Entonces, por los niños muy bien, porque los niños a mí incluso recuerdo una niña, Hannah, que era de Sudáfrica y me decía, profe, tú eres morenita como yo. Digo, bueno, tan morenita no, pero morenitas somos. Y claro, sí que tú sientes que las personas que tienen, yo creo que depende de la cultura, cuando la persona conoce y tiene cultura, pues ve que enriquece, que tienes otras nacionalidades que enriquecen. Cuando las personas no tienen tanta cultura, pues por desgracia, lo que hace falta es que la gente vea que lo importante es la persona y no que da igual la lengua con acento. Pero eso está, yo creo que en el corazón de cada persona y eso se adquiere viajando y con la cultura. Pero todavía, ya os digo, yo lo he sentido en mí misma. Es difícil. Es que tengo un vecino que está haciendo algo no sé si se oye. Sí. Tocando el claxon, ¿no? Sí. Y aquí, Tomás, ¿qué es tu experiencia con los suecos y cómo aceptan a la diversidad? Si hablamos de los alumnos. Bueno, pienso que la gente que tal vez han viajado mucho, ha encontrado gente de otros países, se aceptan más fácil y más rápido. Pero hay bastante de racismo aquí, bastante. Aquí en la escuela y me parece a la sociedad, sí, hay. Tenemos partidos que están luchando mucho para votar todos los inmigrantes afuera del país. Que están en el gobierno. Que están en el gobierno ahora.
bueno, están en oposición, pero están por allá. Sí, están en el Aquí también hay, también. Aquí también. Aquí cada vez más, o sea, es como si fuera Europa fuera por un sitio y los Estados miembros de Europa fueran por otro, es una cosa increíble. Es decir, los principios de la Unión, esto para nada, vamos, no cabe el racismo. Y sin embargo, bueno, pues no sé, hay tendencias, posiblemente pues sea por el movimiento migratorio, que no se llega a aceptar, ni a entender, ni lo ven desde el punto de vista que lo vemos nosotros, que es la diversidad cultural, el enriquecimiento, el implementar la cultura propia. No se interpreta así y entonces ese es el problema. Yo, o sea, lo estoy viendo cada día y por eso cada día creo más que este tipo de proyectos que se lleven a cabo en los institutos en el que se pone en valor precisamente la diversidad cultural, pues son muy necesarios cada vez más, porque los niños en infantil aquí en España ya hay segundas y terceras generaciones de inmigrantes y los niños son españoles, serán de procedencia inmigrante su familia, pero los niños son españoles. Y entre ellos, cuando están en la escuela, no ven diferencias. Son niños. O sea, cuando están en infantil, se tratan todos igual. Cuando están en primaria también. Y esto es una cosa que ocurre de la adolescencia para adelante. Entonces es una pena porque si de verdad cuando tú eres pequeño, que eres inocente y no sabes nada y no tienes ideología, eres capaz de aceptar al otro, porque eso se tuerce por el camino. Es un poco la influencia del contexto y de lo que te están hablando y lo que te hablan los mayores. Entonces, bueno, yo creo que es más que nunca es importantísimo tratar y abordar este tema con los chicos en clase, cada vez más, creo. Y poner en valor que fulanito habla rumano, pues es que habla rumano y es bilingüe. No solamente se es bilingüe con el inglés, no solo se es bilingüe con el francés, que son las lenguas que se hablan aquí enseñadas, sino que se puede ser bilingüe en tu propio idioma. Y los chicos, María José lo sabe, bueno, todas mis compañeras, a veces se avergüenzan de tener otro propio idioma, o sea, su propio idioma. Y cuando les pedimos colaboración para participar en un recital, nos cuesta a veces convencerles de que pongan en valor su lengua, porque ellos tienen su propia lengua, más la española, más el inglés aprendido, y que son bilingües. Entonces, eso es o sea, a uno que es bilingüe en inglés y en español, se le premia, porque no va a ser bilingüe uno que sea rumano y español. Es que no lo entiendo. ¿Me estáis entendiendo por dónde voy? Sí, o sea, sí. Eso ya no se valora. Eso ya no se valora. Se suprime, se obvia, se mete debajo de la alfombra y bueno, por eso la importancia de estos programas, ¿vale? Nada más que sepáis que este objetivo está en nuestro programa. Aunque sea del patrimonio, también tenía la parte de la diversidad cultural y era uno de los objetivos, saben Lidia y Tomás, del programa, ¿no? De comprender que esa diversidad cultural hay que protegerla, que no es un enemigo y que además no se va a ir, es que vino para quedarse en Europa. Y cuanto antes lo aceptemos, claro, los europeos, claro que sí, creo que será mejor. Y claro, pues eso, que como tenéis razón, no solamente es por parte del que recibe, sino también por parte del que venga, el quererse adaptar, pero yo creo que la mayoría de las familias hacen mucho esfuerzo por adaptarse a nuestras tradiciones, a nuestros horarios, a nuestras, yo qué sé, a nuestras maneras de ser, lo hacen, pues que a veces pues no encuentran el hueco. Esa es mi opinión. Sí, puede ser. Yo puedo continuar con la... Yo pienso también que la llave realmente para entrar aquí como alumnos, la familia, padres, inmigrantes, es aprender el idioma. Es la llave. Porque es muy diferente, es más fácil a tener conexión con inmigrantes si saben sueco. Y si no, entonces es complicado. Y algo es complicado, entonces tal vez no hacemos, ¿no? Y eso es lo que pienso. El idioma es muy importante. Yo recuerdo cuando trasladamos a Bolivia, mi esposa habla castellano antes porque ella es profesora de castellano, pero yo no, nada realmente. Y yo recuerdo la primera vez cuando yo
podría hacer un chiste allá en castellano y la gente sube, ah, sí, no, entonces yo siento que, ahora. Es una buena señal. Sí, es una buena señal. Entonces es importante, ¿no? Me parece que podemos continuar con la última pregunta para acabar en tiempo. Dice que todos los estudiantes inmigrantes, estábamos hablando de eso antes también, tienen altas aspiraciones y la voluntad de trabajar para lograrlas. Aquí Agneta lo dijo esta mañana, que primero, muchos de esos chicos a venir querían ser médicos, querían ser como abogados, como posiciones muy altas. Y un problema que tuvimos nosotros y que lo tenemos todavía es que no ven a sí mismos. No ven que no tienen esa capacidad. Y eso no trata ahora de no tener la educación, porque esos niños hablan sueco, pero tienen algo en su cultura que les dice, yo no sé, yo no lo entiendo completamente, que si no eres abogado, doctor o médico, que nada. Entonces, que todos quieren ser abogados, todos quieren ser médicos y no tienen la capacidad porque sus notas no son tan buenas, no les gusta química, no les gusta biología y quieren ser médicos. Y entonces, que esa conexión con la realidad, la situación, la realidad y sus pensamientos sobre sí mismos no coinciden. No sé si vosotros tenéis esos problemas. Algunos sí, porque lo ven como un medio para ganar más dinero. Piensan que a lo mejor si se quedan en un oficio van a ser mediocres y no van a poder vivir bien. Y creo que tienen esa idea. Y en España todavía hay gente, españoles, que piensan que si no tienes una carrera importante no eres nadie. Entonces, a veces, aunque no tengan capacidad, hay algunos españoles que te dicen, yo voy a ser médico o científico. Y yo digo, pero si va suspenso en 8 asignaturas. Bueno, ya, pero luego, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y te quedas, dices, bueno, ya despertará, no sé. No sé cuándo, es que esa conexión con la realidad, ¿cuándo? Ese ejemplo que estaba dando Nora antes de ese alumno, me acuerdo porque yo lo tuve en inglés también, que no quería atender a las mujeres por su religión, él quería ser médico. Yo pensé, ¿y cómo? Que vas a atender con médico, operar solo a los hombres. No entiendo cómo lo piensas tú en tu cabeza. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces, que esas situaciones, yo veo muy a menudo aquí que nos pasa a los suecos, solo a los estudiantes inmigrantes, que tienen esta idea de sí mismos que no coincide con la realidad. Sí. Aquí los dos, españoles y inmigrantes, hay de todo. Sí. Es algo que me pareció muy interesante. El pensamiento es libre y las aspiraciones que uno tiene, pues claro, luego hasta que te frenas un poco, pero los sueños ahí, yo entiendo también, el inmigrante que viene, pues es porque sale. Nosotros estamos ahora escuchando aquí sucesivamente cada día pateras que llegan a Canarias. Fíjate cómo estarán en sus países cuando tienen que lanzarse a una situación tan peliaguda, ¿no? Tan peligrosa. Y claro, pues la gente viene con sueños, luego la realidad ya te pone los pies en la tierra. Claro. Pero lo que ha dicho Pilar, cuando eres un adolescente piensas que vas a poder conseguir el día de mañana cosas sin estudiar, sin trabajar, sin la voluntad de querer hacer, sin dedicación y luego pues el tiempo nos pone en su sitio a cada cual. Eso es la realidad, pero soñar, pues claro, también hay que entender eso, ¿no? Sí, claro. Es que no es que no lo entiendo, es que solo quiero entender esa situación de cómo piensas llegar desde aquí a allí. ¿Cómo lo pensaste tú? Eso es lo que les falta, ¿no? Sí, y de todas formas, yo hablo por mí, ¿eh? Nuestro sistema educativo muchas veces te obliga a pasar de curso a la gente que no ves tú que no tiene cumplidos los objetivos.
pero en cierto modo no es que se nos obligue con una pistola, pero estamos un poco condicionados a tanto suspenso. No, esto tiene que mejorar, esto, y sí, hay cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues la gente va pasando, como ven que no se esfuerzan mucho y consiguen resultados, en nuestra materia es muy fácil aprobar, porque tenemos tantos apartados. Pilar, que está aquí moviendo la cabeza, piensa igual. Tenemos muchos apartados, comprensión, expresión, de un tipo, de otro, lecturas, no sé qué. Es decir, es que por no hacer prácticamente mucho, ya tienen un 5, que es el aprobado. Entonces, claro, el día de mañana, pues cuando se tengan que esforzar, piensan, me voy a esforzar y voy a superar. Pero están ya haciendo unas lagunas en estas edades que luego yo creo que son insuperables, pero de todo hay. Es decir, hay gente que sí, hay gente que no. Y yo eso lo veo un problema, y a nosotros nos cuesta dolor de cabeza, ¿eh? Sí. Porque lo hablamos en el departamento y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, das la posibilidad y luego ya veremos a ver qué pasa. Pues que fracasan al final. Sí, ese es el problema, ¿no? Sí. Que fracasan y que no se dan a convencer. Entonces, que entran en el programa nacional para continuar el bachillerato, para continuar para la universidad, y no tienen la capacidad para eso. Y si tú les aconsejas que hagan otra cosa, no te escuchan. No. Sobre todo los padres. Los padres tienen unas expectativas enormes y además te dicen, no, pero mi hijo es muy listo. Ya, pues será muy listo, pero poco trabajador. Entonces, no trabaja, no pasa nada. No hay nada. Sí, estoy de acuerdo. Bien, 2 minutos tenemos. Me parece, Nora quiere quizás decir una cosa más antes de... ¿Vas a despedirme? Sí, vamos a despedirnos poco a poco. Muchachas, un placer. Igualmente. Acá las esperamos con mucho gusto. Claro, encantadas de ir. Ojalá. Vaya pena, ahora que hemos visto todo lo de las meatballs y la bandera y todo eso y el silencio, y no lo vamos a poder experimentar. Esto es como la miel en los labios. Y les guardo un poquito de Yulmus. Ay, qué rico. A mí me encanta, la verdad. El Yulmus es parecido al vino alemán ese caliente que se toma con... No, es como Coca-Cola. Es un refresco. Es un refresco más suave. Vale. Que Coca-Cola. Pero importante, compañeras, importante es saber que no tomamos 40 litros de este Christmas más, no. Lo pusieron en los datos en una estadística. Es una estadística. Sí, señor. Pero yo no. No, pues no. Tampoco tú, y tampoco ¿quiénes están tomando 80? ¿Quién lo está haciendo de todos modos? Lo dividieron la consumpción entre todos. Ok, bueno. Ok, no sé. Sí, es lo mismo con el café. Que los suecos estáis locos por el café, sí, ¿no? El café entiendo, sí. Pero... Por litros y litros. Ahora se hacen los suecos. Esa expresión tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí. Siempre un pica. Sí, pica y café. Muy bien, sí, pues ya. Okay, bueno. Eso era todo para hoy. Se acabó el tiempo muy rápido para mí, por lo menos. Sí. ¿No? Lo hemos pasado bien. Muy bien. Sí, nosotros también, ¿no? Sí, también. Mañana os esperamos con otra planeación, con otra gente, también con otros profes que van a hacer cosas, y también algunas clases que van a estar con nosotros desde su aula. Entonces, vamos a ver. Mañana es importante porque van a explicar un poco sobre la próxima semana. Tenemos un día de sostenibilidad. Sí, sostenibilidad. Y entonces, bueno, es un trabajo duro aquí. Trabajamos mucho, hace muchos años con eso. Les van a explicar más sobre eso a nuestros compañeros que están trabajando con eso. Muy bien. Ok, bueno. Mañana. Bye. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós.